Voy a estar dando algunos detalles rapiditos en cuanto a la adoración que Dios pide que el hombre le lleve delante de su presencia. En cuanto a la adoración que nos habla la palabra del Señor. Cuando Dios le pide al hombre adoración, cuando Dios dice a través de su palabra, tráeme adoración así, como le dijo en un momento dado a Faraón, deja que mi pueblo vaya y me adore. ¿A qué se refería el Señor? La palabra del Señor nos muestra un orden que Dios comenzó a ejercer con la vida de cada uno de los seres humanos que Dios libertó de las garras de Faraón. La palabra del Señor es espíritu. Toda esta liberación que Dios hace hoy con el hombre es espiritual. La liberación de Dios con el hombre es espiritual. La conexión de Dios con el hombre es espiritual. Todo lo que Dios le pide al hombre es espiritual. Dios ejerció un orden. Dios formó y creó o envió a Moisés a formar y a crear un tabernáculo, un altar. Allí Dios introdujo seres humanos que iban a trabajar conforme al corazón del Señor. No conforme al corazón de Moisés, ni conforme al corazón del hombre. Esto sigue vigente. Cuando Dios le dijo a Moisés, trae a mi pueblo para que me adore, Dios en ningún momento le hablaba de canciones a Moisés. El pueblo de Israel le podía cantar en la casa de Faraón. Le podía cantar mientras trabajaba. El pueblo de Israel en todo tiempo podía cantar. Cuando Dios saca al hombre y lo liberta, cuando Dios le dice, ven para que me adores, lo primero que Dios hace es limpiar y restaurar al hombre, es sanarle su corazón. Dios le da una ordenanza y Dios lo ubica en una área de su casa. Dios le entrega un ministerio, lo prepara, lo capacita y lo deposita en una área de su casa, la cual Dios sabe que el ser humano puede ejercer un ministerio. Esto fue lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de las manos de Faraón. Lo voy a volver a repetir. Cuando libertó al pueblo de las garras de Faraón. Esto no ha cambiado. Esto sigue vigente. La adoración que Dios le pide al hombre no tiene nada que ver con una música, con una canción. Sí, se puede utilizar para agradar a Dios, para decirle palabras bonitas, para adorarlo en medio de canciones. Pero esta no es la adoración que Dios le pide al hombre. El ser humano puede cantar, puede alabar en medio de adoraciones cantadas en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Incluso el mundo canta. El mundo adora, no a Dios. Hay quienes en medio de lo que pasan o en medio de estar alejados del Señor, adoran al Señor. Ellos lo pueden hacer, tienen su espacio. Lo voy a volver a repetir. Hay quienes no le sirven al Señor que también le pueden adorar en medio de una alabanza. Ellos lo pueden hacer, están libres de hacerlo. ¿Qué va a pasar en ese momento? Dios y ese ser humano lo sabe. No voy a tocar ese punto. Todos sabemos cuáles son los pasos para llegar al Maestro, para estar santificado y purificado. Dios, siendo misericordioso,
Dios no le va a darle la espalda a nadie. Ese punto sí lo puedo tocar. Dios sana y restaura. El amor de Dios es para todos. Volviendo a la adoración. Dios nos mostró a través de Jesús cuál es la adoración que Él quiere en su altar. Todo sacerdote y todo levita que guía a un pueblo a la presencia del Señor necesita mostrarle esto al pueblo. Todo sacerdote que no le muestra el principio de adoración al pueblo no está ejerciendo su trabajo como Dios se lo ha indicado. Nadie que enseñe, nadie que guíe, nadie que dé clases de adorar, si no le muestra al pueblo el principio de la adoración, no está haciendo nada. No está ejerciendo nada. La adoración no tiene nada que ver con una canción. Esto es aparte. Esta es una enseñanza aparte. Cantar no tiene nada que ver con adorar. La adoración que Dios pide no tiene nada que ver con una canción. Si todo aquel maestro, todo aquel que enseña al hombre a adorar a Dios no le enseña el principio de la adoración, no está haciendo nada. El primer principio es la palabra del Señor. Este aceite no se puede alterar. Este aceite no se puede alterar. Inmediatamente el hombre lo altera, Satanás se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. Él fue sacerdote. A él se le fue arrebatado este sacerdocio y se le fue entregado al hombre. Si el ser humano no tiene principios de oración, si el ser humano no tiene principios de respetar la presencia del Señor, si el ser humano no conoce al Señor, si el ser humano no le muestra al pueblo cuál es el principio que Dios pide para que el hombre le adore, el ser humano no está haciendo nada. La adoración al Señor no tiene nada que ver con una canción, no tiene nada que ver con música. Luego de que el ser humano le presenta al hombre el reglamento según el ministerio que Dios le ha entregado. No todos los hombres adoran al Señor. No todo el mundo Dios lo llamó para adorar. No todo el mundo se puede parar en el altar del Señor a adorar. Lo primero que tiene que tener aquella persona que doctrina adoradores y sacerdotes, el primer principio que tiene que conocer y saber es este: que no todo el mundo se para en el altar del Señor, que Dios es limpio y Dios es santo. Aún el hombre no está mirando a Dios. Ese altar le pertenece a Él. Esa casa le pertenece a Él. Dios mira el espíritu del hombre. Dios mira el corazón del hombre. Y si Dios ve un espíritu de rebeldía, si Dios ve un espíritu de cualquier espíritu que se le haya metido al hombre, si Dios ve esto en el hombre, esto viene a ser de abominación para el Señor. El altar del Señor no es para personas que Dios no ha llamado a pararse en él. Primero Dios limpia y restaura al ser humano. Yo creo que se puede entender. Dios es santo, aunque el hombre no lo está viendo, Él está ahí, en su casa, mirando todo lo que el hombre hace, viendo si el hombre le obedece o si no le obedece.
Dios está presente en lo suyo.